Hola, buenas tardes. Con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. Cuando Trump comenzó su mandato, incluso antes de comenzar su mandato, cuando era ya presidente electo, lanzó una serie de amenazas contra tres países. Uno de ellos era Dinamarca, a quien amenazó con quitarle su colonia de Groenlandia, si era menester por la fuerza. Otro de ellos fue Canadá, de quien dijo que debería convertirse en el estado número 51 de los Estados Unidos. El tercero era Panamá. Sobre los casos de Groenlandia y de Canadá, pues ya he grabado 2 vídeos. Bueno, pues era Panamá el que me faltaba. Panamá, en Centroamérica, es un país que a grandes rasgos se corresponde con el istmo del mismo nombre. Este istmo es la distancia más corta entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Desde que fue descubierto por los españoles, concretamente por Vasco Núñez de Balboa, a principios del siglo XVI, pues se comprendió su potencial estratégico. Se usaba para el tráfico comercial entre el Pacífico y el Atlántico. Se desembarcaban en el Pacífico los cargamentos de metales preciosos, por ejemplo, que venían del Perú, y se transportaban con mulas hasta el Atlántico. Era un recorrido corto, pero por un terreno muy difícil, muy accidentado. Y ya se soñaba con abrir un canal que facilitase el paso de barcos de un océano al otro. El problema era que en aquel tiempo no existía la tecnología para la empresa. Se volvió a pensar en esto en el siglo XIX, después la apertura del canal de Suez. La misma compañía y el mismo ingeniero que había ejecutado el canal de Suez lo intentó también en Panamá, solo que allí era mucho más difícil. Entre otras razones por que había un considerable desnivel entre los dos océanos. Por lo tanto, no podía ser un canal a nivel como el de Suez, sino que era necesario construir esclusas para salvar la diferencia de nivel, que es de unos 25 metros, entre el Atlántico y el Pacífico. Además, las condiciones de trabajo para los trabajadores que construyeron el canal, en especial las condiciones sanitarias, eran pésimas y ocasionaron muchas víctimas. Finalmente la compañía del canal quebró y las obras se detuvieron cuando se habían ejecutado aproximadamente una tercera parte de los trabajos necesarios. Entonces los Estados Unidos retomaron el proyecto. El istmo de Panamá pertenecía entonces a Colombia y el Senado de Colombia rechazó la propuesta de los norteamericanos. Pensaron que no ofrecía lo suficiente al país como para aceptarlo. Ni cortos ni perezosos, los americanos fomentaron entonces los sentimientos separatistas en Panamá. Antes de construir el canal,
construyeron el país. Panamá se independizó de Colombia en 1903 y en 1914 se terminaron las obras del canal. El canal es, con mucha diferencia, el camino más corto entre la costa este y la costa oeste de los Estados Unidos y contribuyó muchísimo al desarrollo económico de los Estados Unidos durante el siglo XX y a su transformación en la primera potencia mundial. Sin embargo, las condiciones que se le ofrecieron a Panamá fueron bastante leoninas. Una amplia zona en ambas orillas del canal, que pasó a ser conocida como la zona del canal, quedó bajo la soberanía norteamericana. En total, unos 1.400 kilómetros cuadrados. Además de que esta zona dividía el país a Panamá en dos. Y la operación del canal y su administración pues quedaron también en manos norteamericanas. La zona del canal pues era administrada como una colonia. Había vallas que la separaban del resto del país. Y los panameños pues, no tenían ni mucho menos libre acceso a la zona del canal. Pues esta situación suscitó protestas. En una de ellas, en 1966, pues hubo incidentes violentos. Los soldados americanos dispararon contra la muchedumbre y causaron como unas 20 víctimas mortales. Esto se conoce en Panamá como el Día de los Mártires. A partir de ahí, el presidente Omar Torrijos presionó decididamente para que la soberanía del canal fuese devuelta a Panamá. Y en 1977 por fin lo consiguió. Firmó unos tratados con el presidente norteamericano Jimmy Carter, en los que se acordaba la devolución de la soberanía sobre el canal a Panamá en el año 2000. Pero también que el canal sería permanentemente una zona neutral y que los Estados Unidos se reservaban el derecho último de defenderlo contra cualquier intento de agresión por parte de una tercera potencia. Cuando llegó Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos, Omar Torrijos falleció en un accidente de aviación cuyas circunstancias siguen sin aclarar. Lo sustituyó al frente del gobierno panameño otro general, el general Noriega. Este señor era un agente de la CIA que llevaba en nómina muchísimo tiempo, que siguió trabajando para la CIA cuando era presidente del gobierno de Panamá. La cosa fue que se descubrió por investigaciones periodísticas que era un agente doble. Había pasado información también a otros gobiernos y estaba involucrado en tráfico de drogas. Y lo que los americanos no le perdonaron fue que les obligó a cerrar la Escuela de las Américas. Esta Escuela de las Américas, en la zona del canal, era una institución donde se había adiestrado a muchos militares en la lucha contra la subversión. Es decir, se había enseñado a las dictaduras americanas cómo eliminar físicamente, si era preciso, a la
oposición política. Cuando el presidente Bush, padre, sucedió a Reagan, una de sus primeras medidas fue invadir Panamá para hacerse con la persona de Noriega. En 1989, Panamá en efecto fue invadido. Llegó a haber una guerra declarada por parte del gobierno panameño contra Estados Unidos. Después de unos 500 muertos o más por parte de los defensores panameños y un poco más de 20 entre los soldados norteamericanos, pues Noriega fue capturado, enviado a los Estados Unidos, extraditado a Francia, finalmente liberado después de muchos años de prisión y murió en Panamá. En el año 2000, según los acuerdos de Torrijos-Carter, la soberanía del canal fue devuelta completamente a Panamá. Pero incluso desde antes, el gobierno panameño había firmado contratos con una compañía china llamada Hutchison, si no me equivoco, C.K. Hutchison en todo caso, para la gestión de los puertos de Balboa y Cristóbal, que están situados en los dos extremos del canal. Más tarde, en 2017, China se adhirió a la iniciativa china de la nueva ruta de la seda, que consiste en un plan a escala mundial para el desarrollo de las comunicaciones y de las infraestructuras para favorecer el comercio internacional y principalmente las exportaciones de China y la presencia china. Esta iniciativa está principalmente centrada en el continente euroasiático, pero hay más de 140 países que se han adherido, entre otras cosas porque atrae inversiones chinas, facilita préstamos por parte del gobierno chino. Es interesante. Y entre ellos Panamá. Trump, que sabemos que no puede ser acusado de amor a China, siempre ha visto con gran hostilidad cualquier presencia china en la zona del canal, que considera vital, como de hecho lo es, para la seguridad y la economía de Estados Unidos. Ha criticado en numerosas ocasiones al presidente Jimmy Carter por firmar los acuerdos con Omar Torrijos por los que se le devolvía a Canadá la soberanía de la zona del canal. Y ha dicho cosas que son demostrablemente falsas, como que hay soldados chinos en la zona del canal, o que los barcos chinos son favorecidos respecto a los barcos americanos. En primer lugar, en los puertos de Balboa y Cristóbal, esa compañía china Hutchison tiene la gestión de las operaciones portuarias de carga, descarga, almacenamiento, pero no de tránsito por el canal. Esto es competencia exclusiva de la autoridad del Canal de Panamá. Hay más demanda para cruzar el canal que oferta. El canal tiene una capacidad entre 35 y 36 barcos diarios pueden pasar de un océano al otro.
y entonces como la demanda normalmente es mayor, pues hay que establecer turnos. Los barcos deben esperar para pasar, no es llegar y besar el santo. Cuando hay mucha demanda, los permisos, las licencias para cruzar el canal se subastan. Y entonces el que más paga es el primero que pasa. No hay ninguna prueba de algún tipo de influencia o de preferencia a los barcos chinos a la hora de cruzar. El caso es que Trump presentó una serie de exigencias, entre ellas que los barcos norteamericanos pasasen gratis, no pagasen a la hora de que los militares norteamericanos volviesen a instalarse en la zona del canal y que los chinos dejasen de tener allí cualquier tipo de influencia o de presencia. Sorprendentemente o no tan sorprendentemente, pues ha conseguido la mayoría de sus objetivos. Después de una visita del secretario de Estado, ministro de Asuntos Exteriores norteamericano a Panamá, Marco Rubio, el presidente panameño, Mulino, dijo que había decidido no renovar el tratado de adhesión a la iniciativa de la Ruta de la Seda. Dijo que eso no tenía nada que ver con la visita de Marco Rubio, que él mismo había pensado que no aportaba ningún beneficio a Panamá. Y entonces comunicó a China con 3 meses de antelación, como solicitaba el acuerdo, que Panamá dejaba de pertenecer a esta iniciativa. Y por otra parte, dijo que encargaría una auditoría sobre la gestión de la compañía de Hong Kong, Hutchinson, en Balboa y en Cristóbal, y que si la auditoría no arrojaba resultados satisfactorios, pues le retiraría la gestión de los puertos. No fue todo. Poco después, Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, visitó también Panamá y consiguió que los soldados americanos, por primera vez desde el año 2000, volviesen a estar presentes en la zona del canal. En la versión en castellano del acuerdo se dice que esto no supone ningún menoscabo de la soberanía de Panamá, etcétera, etcétera. En la versión inglesa se olvidaron de incluir esa frase. También el presidente ha dicho que estos soldados solo se estacionarán allí temporalmente, que no habrá unidades militares norteamericanas con un base permanente en el canal. Bueno, el caso es que esto es cierto, no habrá unidades militares basadas permanentemente en la zona del canal. Irán rotando. Habrá una que estará por un tiempo determinado y luego será sustituida por otra, y así sucesivamente. La zona del canal vuelve a estar bajo el control militar de Estados Unidos. Lo de que los barcos americanos pasasen gratis, sobre esto no he vuelto a escuchar nada. Bueno, ya sabemos la táctica de Trump, que si quiere obtener esto, empieza pidiendo esto. Pero lo que sí he sabido es que BlackRock, un fondo de inversión, el mayor del
eh, con muchos intereses norteamericanos, basados de hecho en Nueva York, ha adquirido de Hutchinson, la compañía de Hong Kong, el derecho de gestionar los puertos de Balboa y de Cristóbal. Esto forma parte de una operación en la que se le cede a BlackRock la gestión de otros puertos en distintas partes del mundo y por los que la compañía de Hong Kong ganará una cantidad muy sustanciosa. Parece ser que el gobierno chino, según puede legalmente hacer, pues ha objetado a esta venta porque ha observado indicios de dolo en la venta. Dice que Hutchinson no ha seguido el procedimiento fijado por la ley en China para hacerle esta venta a BlackRock. El caso es que lo que le ha recordado Trump a Panamá es que eso de ser un país soberano, que no se lo tome demasiado a pecho, que no piense que puede establecer tratados internacionales sin contar con la opinión, sin pedir el visto bueno del tío Sam, y que no se crea que eso de que en 2000 los soldados norteamericanos salieran permanentemente del canal, tampoco eso había que tomárselo al pie de la letra. Es cierto que el Tratado de Neutralidad le reservaba a Estados Unidos el derecho último de defender el canal. Si había un peligro de agresión, este peligro de agresión no existe. No se vive ninguna situación de emergencia. Y no es cierto que los chinos hayan desembarcado allí y estén tomando posiciones estratégicas para pelear, bloquear el canal, impedir a los barcos americanos el paso por el canal. Entonces, es curioso que los mismos que se mesan los cabellos, se llevan las manos a la cabeza, cuando oyen que Rusia no quiere permitir la entrada en la OTAN de Ucrania, porque dicen, por favor, eso es una decisión soberana de un país soberano. Pues no hayan dicho nada sobre la forma en la que Canadá ha sido coaccionada, forzada a salir de la iniciativa de la ruta de la seda y a romper sus compromisos soberanamente adquiridos con China. Es muy posible que Trump repita lo que ha hecho en Panamá o intente repetirlo en otros países. En el caso de Panamá, la capacidad de resistencia de Panamá es muy pequeña, no solamente porque es un país militarmente muy débil, sino porque sus cifras de comercio con Estados Unidos son mucho más importantes que con China, y porque las inversiones americanas en el canal, en la zona del canal y en el conjunto del país siguen siendo muy superiores a las chinas. Todavía los barcos que pasan por el canal, el primer usuario sigue siendo los Estados Unidos con mucha diferencia. El segundo, China. Pero los barcos americanos o la cantidad de toneladas todavía es 4 veces superior la de Estados Unidos a la de China. No sé si con otros países más grandes, más alejados de Estados Unidos,
donde la influencia china es mayor, las inversiones, el comercio, los intereses económicos son mayores, esto le podría funcionar. Pero yo pienso que por ahí va, que su guerra comercial contra China no se limita al tema de los aranceles, del que hablaremos otro día, aunque ya hemos hablado de forma general. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias si me han seguido hasta aquí. Les agradezco que le den al botón me gusta, que compartan este vídeo y que si no están suscritos que se suscriban. Hasta la próxima.